guys, how do you do today? You are okay in this moment, okay? Bueno, bienvenidos a esta explicación para la segunda semana de actividades del segundo parcial. Me voy a ir un poquito deprisa porque este tema primero es muy fácil, pero el que sigue es un poquito, no que esté difícil, pero necesita un poquito más de dedicación. Entonces, este primero está súper sencillo. Entonces quise hacerlo de esta manera, ponerles este que se va un poquito más rápido la explicación y dejar el tema pesado para el final, ¿de acuerdo? Entonces, adverb phrases es el tema 1 de esta segunda semana, ¿de acuerdo? An adverb phrase is a simple or a group of two or more words that function as an adverb in a sentence. Bueno, los adverbios o las frases adverbiales son un conjunto de dos o más palabras que van dentro de una oración, pero su función es ser como un adverbio. Entonces, bien facilito. Esto se lo pueden encontrar en un texto, en una oración, en una conversación, en una película, en una canción. Es muy común encontrarse frases que lleven, oraciones que lleven frases adverbiales. Entonces, fíjate bien. Para saber identificar la frase adverbial, es lo que le da respuesta a estas preguntas. Si te da respuesta al cómo, esa es la frase adverbial. Si te da respuesta al dónde, es la frase adverbial. Al por qué y al cuándo. Entonces, mientras estas preguntas sean respondidas en una frase, no es que sean la respuesta a una pregunta previa, no, sino que en un simple enunciado, tú las utilizas como información adicional del mismo. Entonces, dentro de esa misma frase va la frase adverbial, pero tienes que identificar en qué parte te responde el cómo, el dónde, el por qué o bien el cuándo. ¿De acuerdo? Entonces está muy facilito. Cuando tú das una explicación dentro de o la forma como haces algo, entonces se supone que ahí te está respondiendo cualquiera de estas. Aquí yo les puse un ejemplo, por ejemplo, in total silence, en total silencio. Entonces, si tú puedes decir, no, pues el salón estaba en total silencio. ¿Qué te está describiendo allí? Pues el cómo, ¿verdad? ¿Cómo estaba el salón? En total silencio. Entonces decimos, the classroom was in total silence. Esa es la frase. Entonces, si yo te la pongo completa y te digo, a ver, subráyame cuál es la frase adverbial. Ah, pues lo leo nuevamente y digo, a ver, ¿qué información me responde? O el cómo, el cuándo, el por qué, perdón, el cómo, el dónde, el por qué y el cuándo. Entonces, in total silence es el cómo. Es como me describe cómo estaba el salón en ese momento. Entonces, estos son simples ejemplos. Hay un montón, o sea, no puedo poner todos los que existen porque no sabría cuántos hay. Hay mil maneras de escribir cosas, de cómo alguien está caminando, cómo se encuentra el escenario, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Siguiente ejemplo. Dice, near the edge, cerca de la orilla. Entonces, si dices, the boat was near the edge, entonces el bote estaba cerca de la orilla. Entonces, dentro de la frase, el bote estaba cerca de la orilla, ¿qué información me da? ¿Qué respuesta? Pues el dónde estaba aparcado el bote, no el barco en este caso. Y así, cada una de las frases, según la información que tú encuentres, si te responde el cómo, el dónde, el por qué y el cuándo, es una frase adverbial. Siguiente ejemplo para el por qué. Si tú dices, I watched the video 2 times to understand better. Vi el video 2 veces para entender mejor. ¿Por qué vi el video 2 veces? Entonces me dice el por qué, ¿verdad? Ah, pues quiero entender mejor la clase. Lo vi 2 veces. Entonces, to understand better es una frase adverbial que me da respuesta al por qué. Es como la consecuencia. ¿Sí me explico? Yo hice algo antes y la consecuencia fue el por qué. Entonces, ahí está la frase adverbial. Y por último, si yo digo, call me as quickly as possible, llámame tan pronto como sea posible. Entonces, ¿cuándo me va a llamar? Pues tan pronto como sea posible. Entonces, esa es la frase adverbial. Tengo que fijarme exactamente qué me responde para saber cuál es la frase adverbial. Tengo que fijarme que me dé respuesta a estas 4 preguntas. Repito, no es la respuesta a una pregunta que se hizo previamente, no. Dentro de la información del enunciado, la frase adverbial es lo que te da respuesta a ello. Implícitamente va dentro de la información. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos. Vamos con la 13, por ejemplo, para agarrarlo uno al azar, ¿no? Dice, he left his keys on the desk. Él dejó sus llaves sobre el escritorio. Bueno, primero, ¿cuál es la frase adverbial aquí? He, no, pues un pronombre personal. Left es el pasado de leave, de dejar.
His es el adjetivo posesivo de él, es el su de él. His son llaves. On es una preposición. Da un artículo. Desk un sustantivo. Pero dentro de ellas, ¿qué conjunto de palabras son la frase adverbial? Pues on the desk. Entonces, ¿qué respuesta me da aquí? ¿Dónde dejó él sus llaves? Sobre el escritorio. ¿Qué tienen que hacer en esta actividad? Primero, subrayar cuál es la frase adverbial. Y de este lado poner cuál de las cuatro preguntas me da respuesta. En este caso va a ser on the desk y aquí la respuesta va a ser where. ¿Dónde? Porque me está diciendo dónde las olvidó. On the desk sería la frase adverbial. Y así en cada uno de estos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya los hayas subrayado y anotado cuál de las cuatro preguntas te responde, van a hacerlo español para yo darme cuenta que realmente entendiste la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema bastante sencillito de entender. Este es el que va a llevar un poquito más de tiempo explicarlo. No es complicado, pero nunca lo han visto. Es decir, esto no se repite en que lo hayas visto en primero o en segundo. No, es un tema nuevo de tercer semestre. Entonces, vamos a explicarlo de manera muy sencillita. Existen 4 condicionales en inglés. Empieza de 0, 1, 2 y 3. Vamos a empezar con el más facilito, que es el zero conditional. Este hace alusión a cosas o hechos ciertos, a cosas lógicas que son ciertas. Ojo aquí, se va a dividir en 2 cláusulas. Una se llama cláusula condicional y otra se llama cláusula principal. ¿De acuerdo? La cláusula condicional es la que siempre lleva la frase o la palabra if, que significa sí pero como condición, no como afirmación. No es lo mismo decir, si dejo caer mi celular, este se rompe. Ese sí no es una afirmación, es una condición. Entonces, si tú me dices, ¿vas a ir a la fiesta? Sí, esa es una afirmación. Entonces, para nada más que no se van a confundir, que esa palabra sí no lleva tilde cuando lo haga en español y aparte es una condición, no una afirmación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. Si te fijas aquí en este que tengo del lado izquierdo, después de la palabra on hay una coma. Aquí se puede explicar muy fácilmente que esta parte es una de las cláusulas y lo que va después de la coma es otra. ¿De acuerdo? Entonces, repito, son cuestiones lógicas o hechos ciertos, lo que siempre va en el condicional 0. ¿Cómo se estructura? Muy facilito. Esta es la cláusula 1 y se llama cláusula condicional porque aquí, si se fijan, se los remarqué, lleva la palabra if. Si tú pones primero la cláusula condicional, para poder poner la cláusula principal después, lo tienes que hacer con una coma. ¿De acuerdo? Más adelantito explicaremos qué pasa si le damos vuelta. Es decir, si ahora primero pongo la cláusula principal y después la condicional. Cuando eso sucede, ya la coma se quita. Por lo pronto, ahorita vamos a hacerlo de la manera más facilita para poderlo explicar. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo dice, if you do not put sun cream on, si no te pones bloqueador, coma, you get burned. Te quemas o se te quema tu piel. Entonces es un hecho cierto. Pues eso es lógico. Si te asoleas sin protección solar, pues te vas a quemar. ¿De acuerdo? Entonces, espero que con este ejemplo vayamos adentrándonos a la explicación. Vamos a ver más. Vamos a ver con las imágenes, incluso que quede un poquito más claro. Vamos a ver otro de este lado. Del mismo modo, como empieza con if y veo una coma que me está separando las dos frases, vuelvo a tener en claro que esta parte es la cláusula condicional. ¿Por qué? Porque lleva el if. Y acá es la consecuencia de. Entonces, esta es la cláusula condicional y la de acá sería la cláusula principal. Separadas por una coma porque empecé con la cláusula condicional. Entonces, if you get a virus, call the IT specialist. Si tienes un virus, llama al informático. Entonces, ya vimos cómo funciona. Entonces, paso número 2. Ya vimos que son 2 cláusulas, eso quedó claro. Una se llama cláusula principal, que es la que lleva, cláusula condicional, que es la que lleva el if, y cláusula principal, que es la que va como respuesta o consecuencia de. ¿Qué más se encuentran de información en estos ejemplos? Pues que las dos frases están en presente simple, tanto la cláusula condicional como la cláusula principal. Ambas están en presente. Aquí dice, si no te pones
en presente. Te quemas, en presente. Si tienes, presente. Llama, presente. Entonces, otra de las reglas. Ambas cláusulas tienen que ir en presente simple. Ese tema sí ya lo vieron. Entonces ya asociamos o rescatamos conocimientos previos para poder aplicarlos aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poner otros más acá abajo para que vean cómo funciona si le das vuelta al enunciado, lo que expliqué hace un ratito, ¿no? Bueno, ya nos quedó claro que ambas cláusulas van en presente y que son dos. Cláusula condicional, la que lleva el if, cláusula principal, la que es consecuencia de esa condición. ¿Vale? El ejemplo dice así: If water reaches 100 Celsius, it boils. Si el agua llega o hierve o alcanza los 100 grados, pues hierve, ¿verdad? Porque es una cuestión de física. Así como si lo pones a cero se congela, pues si lo llevas a 100 grados, pues hierve. Entonces, en este primer caso, aquí está la coma. ¿Qué me quiere esto decir? Que empezamos con la cláusula condicional. Aquí está el if remarcado en negrita para que quede un poquito más claro. La coma, si el agua llega, no dice llegó ni llegará, está en presente, cumple con la regla que está aquí arriba, en la formulita está. Coma, porque estoy separando la cláusula condicional de la cláusula principal, hierve. No dice hirvió, ni hervirá, ni va a hervir, nada, en presente. Entonces, presente con presente. Esta misma información que es un hecho cierto, eso es real. Si tú pones a calentar agua y esta alcanza los 100 grados, pues va a hervir. Ahora le vamos a dar vuelta al enunciado. Es decir, vamos a empezar con la cláusula principal y vamos a dejar la cláusula condicional al final. ¿Qué ocurre? La información sigue siendo la misma. Nada más le dimos vuelta al enunciado. Entonces, aquí estamos hablando del agua, esa no se mueve. Water boils, el agua hierve. Si se fijan, ya no tenemos coma, porque la cláusula principal la pasamos en segundo término, después de la cláusula principal. Esa es la regla. Si la pones la cláusula condicional después de la cláusula principal, ya la coma se quita. Y la escribes tal cual, es decir, water boils if it, aquí se está refiriendo a quién, pues al agua, pero para no poner water, water, entonces utilizo un pronombre objeto, un pronombre sujeto que me haga las veces de agua para no poner dos veces. Es como cuando en español redundas, cuando utilizas la misma palabra, entonces aquí la suples con otra para hablar de lo mismo, pero que no se escuche repetitivo. ¿De acuerdo? Entonces, water boils if it reaches 100 Celsius. El agua hierve si llega a 100 grados. Es la misma información, nada más que está invertida. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lleva la coma? Cuando la frase condicional es la que inicia. Con la coma separas cláusula condicional de la principal. Pero si haces lo contrario, si primero pones la cláusula principal y después la condicional, ya la coma no la llevaría. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver más ejemplos. Si se fijan aquí, el if va en medio. Entonces, ¿qué me da la señal de qué? De que empecé con la cláusula principal. Entonces, you get orange. Obtienes naranja. ¿Está en presente? Está correcto. Está en presente simple la cláusula principal. Quito la coma porque inicié con la cláusula principal. Voy a continuar con la condicional. If you mix red and yellow. Si mezclas, presente simple también. Rojo y amarillo. Entonces, obtienes naranja si mezclas rojo y amarillo. Fíjense bien, sin escribirla aquí. Si esta parte, desde if, yo la cambio al principio, el mensaje sería el mismo. If you mix red and yellow, coma, porque ahora puse la cláusula condicional al principio, coma, you get orange. Estoy diciendo exactamente lo mismo, nada más le di vuelta a las cláusulas. La idea es la misma, es gramaticalmente correcto, pero nada más que tengo que hacer de diferente. Después de poner if you mix red and yellow, una coma, you get orange. Y diría, si tú mezclas rojo y amarillo, coma, obtienes naranja. Exactamente igual. No sé si me expliqué. Entonces, si se fijan, puedes estar jugando con ese acomodo sin que pierda el sentido de la frase, pero respetando las reglas tanto ortográficas como gramaticales. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo, en este lo pusieron al revés. Pusieron primero la cláusula condicional porque está iniciando con if. If I eat peanuts,
Si como cacahuates, I get ill. Me enfermo, o me pongo enfermo. Me enfermo se entiende mejor. Pasa lo mismo. Aquí sí le pusieron coma porque inició con la cláusula condicional. A ver, pero vamos a hacerlo al revés. Si yo digo, I get ill, me enfermo if I eat peanuts. Ahí ya no llevaría coma porque estoy partiendo de la cláusula principal y pongo después la cláusula condicional. I get ill if I eat peanuts. Nada más lo que hice es que quité la coma y le di el orden invertido. ¿De acuerdo? No tiene chiste. Entonces vamos a recapitular así de manera muy breve. Son dos cláusulas. Cláusula condicional, la que lleva if. Cláusula principal, la que es consecuencia de. Puede tener el orden invertido o original sin que pierda ni el sentido ni que estés incurriendo en alguna falta ortográfica o de gramática. De ninguna manera. Más ejemplos. If you feel sick, go to the doctor. Le puedes dar la vuelta al enunciado. Go to the doctor if you feel sick. Ve al médico si te encuentras mal o si te sientes mal. Nada más que aquí, ojo, ¿qué quedaría de diferente? Que si tú pones esta frase al principio, quitarías la coma y ya nada más pondrías de este lado if you feel sick. Pero sería lo mismo, nomás volteaste el orden, ¿de acuerdo? Un ejemplo más que nos lo pone al revés, es decir, primero pone la cláusula principal y después lo complementa con la condicional. Do not open the door if someone knocks. Si se fijan, no lleva coma porque la cláusula condicional viene después. ¿Qué pasa si esta yo la muevo al principio? La muevo al principio. If someone knocks, si alguien llama o toca, coma, do not open the door. No abras la puerta. ¿Qué va a cambiar? Pues que ahora llevaría una coma porque empecé con la cláusula condicional. ¿De acuerdo? No tiene tanta ciencia, está muy facilito. Está tan fácil que, por ejemplo, el tiempo gramatical de ambas cláusulas siempre va a ser presente simple. Es un tema que vieron en inglés 1, pues ya lo dominan sin ningún problema, ¿no? Yo aquí les pongo algunas. En la actividad número 5 es complete the next sentences using the rules of the first conditional answers. Aquí hay un error. Dice first, debe decir zero, para que no se vayan a confundir. Aquí me equivoqué yo. Puse first cuando debe decir zero, que es la explicación que vimos anteriormente. Entonces aquí más sería of the zero conditional and translated into Spanish. Nada más. Entonces aquí están los verbos que van a utilizar y es cuestión de fijarse. A ver, ¿con cuál empezó? Con if. Entonces ya me tiene la coma. ¿Qué tengo que hacer nada más? Fijarme quién es el pronombre para conjugar correctamente este. Fijarme quién es el pronombre y conjugar correctamente este. ¿En qué tiempo? En presente simple. Ambas cláusulas. Vamos a ver el primero. Está bien facilito. If you drop, aquí no aplico reglas porque you no es tercera persona. Entonces, if you drop an egg, it sí es tercera persona. ¿Qué regla le aplico? Le pongo una S. It breaks. If you drop an egg, it breaks. Si tú dejas caer un huevo, pues se rompe. Entonces, dejar caer está en presente. Si dejas, ¿quién? Tú. Si dejas, no dice ni dejaste ni dejarás. Si dejas caer un huevo, este se rompe. Ni se rompió, ni se romperá, no. Se rompe. Presente con presente. ¿De acuerdo? Una vez que lo tengas contestado, lo traduces abajo. ¿De acuerdo? Entonces, les cambié aquí un poquito la dinámica. Ahora te lo pongo yo en español para que lo hagas tú en inglés. Y tienes que fijarte con cuál cláusula empieza para saber si vas a usarlo de una manera o de otra, dónde está el condicional o dónde no está para saber ubicar. ¿De acuerdo? Aquí les moví un poquito la actividad para efectos de que ahora, si lo tienes en español, ¿cómo queda en inglés? Puedes usar diccionario, obviamente que sí, puedes usar los apuntes, lo que tú quieras. Y por último, no, hasta aquí llega. La actividad 7 y una que van a hacer en la plataforma sería para la otra semana. Entonces, hasta aquí llegaré, hasta la actividad 6. Sería lo que me tienen que entregar como evidencia para el viernes de esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguna duda respecto a la explicación o algo que no haya quedado claro, con toda confianza me pueden mandar mensaje, llamar por teléfono, mandarme un correo, lo que ustedes consideren prudente. El chiste es que ustedes aprendan. Es difícil bajo este esquema que estamos trabajando, es muy complicado, yo lo sé, pero tenemos que avanzar. Entonces, aunque sean los temas mínimos indispensables que tengan que llevarse a casa para trabajarlos, que algo aprendan para con eso mínimamente evaluarlos. ¿De acuerdo? Entonces, good luck and see you around.